Muy buenos días, queridos televidentes de TLV1, en esta segunda entrega del programa que acabamos de iniciar la semana anterior. Supongo que esto se transmitirá al aire en la próxima semana. Habíamos introducido los grandes temas de la Cuarta Revolución Industrial. Y hoy, retomando un poco esos conceptos que quedaron esbozados, que quedaron enunciados, quisiera hablar de tres grandes capítulos a los efectos de ir desglosando aquellas ideas centrales. Me referiré en el día de hoy a lo que considero el título de esta reunión, de esta conversación con ustedes, la circularidad de la Cuarta Revolución Industrial. Bajo ese título es que vamos a desarrollar estas breves reflexiones, según que ustedes vayan acompañando. Esta circularidad será desarrollada en sus sentidos. ¿Cuántas circularidades tiene la Cuarta Revolución Industrial? En un segundo momento, ¿cuál es el movimiento, cuál es la velocidad, el ritmo de esa circularidad de la Cuarta Revolución Industrial? Y por último, un llamado, más bien una apelación teórico-práctica para detener tanto la circularidad como su movimiento intrínseco. Algunas reflexiones iniciales que entroncan con mi exposición anterior para señalar que la Cuarta Revolución Industrial, para quienes no hayan visto el programa anterior, es justamente el nombre del proceso de globalización. El proceso de globalización es dinámico, pero no es político, exclusivamente político ni económico. Es rigurosamente teológico-político. De hecho, la circularidad a la que hago referencia, según veremos, tiene un trasfondo teológico inmanentista, identificado concretamente con la religiosidad china de origen hinduista. Ante todo, como premisa, antes de abordar el tema de las circularidades posibles de la Cuarta Revolución Industrial, algunas breves consideraciones, 2 o 3 apenas. Tratándose de un movimiento teológico-político, cabe decir, en pocas palabras, que la Cuarta Revolución Industrial tiene por finalidad la inversión completa, radical, del orden y de la cronología del Génesis. Va dicho con esto que esta Cuarta Revolución Industrial es literalmente la obra del Anticristo. Pero siendo como es obra del Anticristo, hay que señalar que el Anticristo no es ni libertario solamente, ni marxista, sino que es ambas cosas al mismo tiempo. Confluyen en la figura del Anticristo, en su tradición filosófico-política, en su lectura filosófico-política, la convergencia de estos dos movimientos rigurosamente encadenados por una lógica que forma parte de la quinta esencia del marxismo. El liberalismo, el libertarianismo, como se lo llama últimamente, es la causa, es el motor que torna posible el advenimiento lógico del marxismo, del totalitarismo, en cualquiera de sus expresiones. Es la obra, como digo, del Anticristo. La Cuarta Revolución Industrial pone su interés, y esta es la última consideración proemial, en la juventud. Cabe para nosotros también una exhortación a esta juventud, que está puesta también en el centro de la llamada nueva derecha, que sin comprender la lógica concatenación que une al libertarianismo con justamente el marxismo en todas sus expresiones, va dicho también el gramscismo, porque no comprenden esa lógica interna, se atrincheran en una pseudo llamada batalla cultural contra el marxismo. No hay batalla cultural alguna que se pueda sostener con éxito desde la posición libertaria, porque el libertarianismo conduce lógicamente, desde sus lógicas contradicciones, desde sus abiertas contradicciones, a la solución totalitaria. Vamos ahora a entrar progresivamente al sentido de estas circularidades, que denomino yo circularidades de la Cuarta Revolución Industrial.
Hay una circularidad ante todo nueva, porque se refiere a un todo político nuevo. Podríamos distinguir aquí dos tipos de todos. El hombre, como todos ustedes deben saber o haber escuchado alguna vez, es un animal político por naturaleza, que se integra en un todo, al que nosotros llamamos técnicamente en la filosofía política un todo potestativo, un todo virtual, no en el sentido en que se lo menciona hoy, en el sentido de la computarización. Digo virtual en el sentido que la integración en un todo se hace perfectivo, hace al hombre más perfecto. La comunidad, la koinonía griega, hace al hombre más perfecto porque lo integra en un todo virtual potestativo, le concede mayores potencialidades, esas que están íncitas en el alma concreta de la persona humana, que es el vértice de esta circunferencia. Ese todo potestativo es positivo en cuanto que hace al hombre más perfecto. Santo Tomás de Aquino va a hablar de un todo de orden, de un todo potestativo de orden. Su maestro Alberto Magno va a hablar de un todo virtual, potestativo, de un todo de orden, como digo, que constituye al orden político en una escalera de ascenso hacia la eternidad mediante el cultivo de la auténtica virtud política. Esa es la noción de todo en el sentido clásico. Pero la cuarta revolución industrial le opone a esta noción de todo otra que no es ascendente sino circular. En el sentido de la cuarta revolución industrial es un todo degenerativo, porque considera al hombre no en su dimensión espiritual y material, sino en su rigurosa dimensión biológica y fisiológica, cuando no economicista, como lo hace tanto el libertarianismo como también el marxismo. Digo entonces, en ese sentido hay una primera circularidad, que es una circularidad degenerativa, una circularidad que hace al hombre un animal, en el sentido del animal que no posee, que no puede disponer del uso de esa potencia elevadísima participada por Dios, que es la inteligencia, la luz participada de la inteligencia. Hay, en segundo lugar, una circularidad estructural del movimiento de la cuarta revolución industrial. ¿Qué quiero decir con esto? La cuarta revolución industrial se caracteriza por la unión circular del mundo físico, del mundo biológico y del mundo digital. Digo que es circular porque la digitalización regula la naturaleza física. De hecho, el señor Klaus va a hablar de una nueva física y de un nuevo hombre, de un nuevo paradigma humano que se hace uno con los parámetros de la digitalización. Todo esto opera en forma circular. Pero dentro de esta circularidad, como digo, estructural de la cuarta revolución industrial, todavía podemos distinguir dos más. Una que diría yo, dentro de esta misma, una que es vertical y la otra que es horizontal. En la dirección vertical, todos los movimientos de este animal político y del todo político degenerativo que propone la cuarta revolución industrial están regulados por una dimensión apenas trascendente, no en el sentido clásico, sino, digamos, en el sentido vertical. Me refiero a que las pautas normativas del orden político y moral emergen de las exigencias, como si fuera de un imperativo categórico, a partir, valga la redundancia, de las exigencias del medio ambiente. Allí el dogma del carbono cero es la pauta por excelencia de la totalidad de nuestra vida. El dióxido de carbono cero es exactamente el criterio de regulación. Posteriormente, digo, reconocemos una circularidad en el sentido horizontal. Las violaciones que los hombres hemos infringido contra el medio ambiente, esta es la postulación del psicópata por excelencia del globalismo, es por nuestra culpa, como lo he dicho en otra oportunidad, que debemos tomar estas medidas totalizadoras
Digo, retomando entonces, esa circularidad de carácter horizontal es la que permite regular la totalidad de nuestra vida moral y económica, nuestras posesiones y nuestra dimensión laboral, conforme también las desigualdades que trae como consecuencia la violación del medio ambiente. El perjuicio producido al medio ambiente, que ha traído ya el efecto no deseado que todos conocen, ahora ha producido una añadidura económica que son las desigualdades. Cabe destacar, antes que yo avance un poco más en la exposición, que la Cuarta Revolución Industrial, sus mentores, específicamente su mentor intelectual, el señor Klaus Schwab, utiliza los conceptos de la filosofía política clásica, pero con significados completamente diferentes. Habla de un nuevo sentido de la equidad, pero una equidad que se rige tan solo por la justicia aritmética, que todos tengan lo mismo, no de la justicia distributiva que reparte conforme al plan de Dios a cada uno según su necesidad y sus méritos. Esto en cuanto a esa circularidad, la circularidad vertical y entonces la horizontal, que son complementarias. Hay posteriormente otro tipo de circularidad, que es la circularidad económica. Vale decir, aquello que hace que todo sea reciclable, respetando la premisa lanzada por el mismo Klaus Schwab, a saber, debemos detener cuanto antes la extinción de las especies. Debemos detener el consumo de carne que supone la vida animal y reemplazarla por nuevos hábitos que implican precisamente el cuidado del medio ambiente. Cabe destacar, para que no se crea el televidente que estamos hablando o leyendo aquel libro de Aldous Huxley, tendrás todo, no tendrás nada y serás feliz, etc. No, cabe leer el diario de ayer, o de antes de ayer, donde en nuestro país se acaba de inaugurar la primer planta productora de moscas con sentido, con orientación circular ecológica. Ya sabemos que existen restaurantes que nos ofrecen en su menú los insectos como sustitutos de la carne. Y se nos ha propuesto eso en la gestión del gobierno anterior. Está llegando la hora de repensar la posibilidad de consumir los insectos. Cualquiera puede ver esta costumbre acendrada en el pueblo asiático, en el pueblo chino. Esta circularidad económica también se refiere a lo que podríamos llamar el nuevo tipo de propiedad, la propiedad líquida, como el amor que viven los jóvenes con relaciones nuevas a través del Internet. ¿Qué quiero decir con esto? La propiedad, la posesión, aquel fundamento ontológico de la libertad de disposición, se convierte en algo absolutamente líquido y superfluo, deleterio. El tiempo compartido, para que me entiendan mejor. Aquello del tiempo compartido. Seguramente podremos observar en estos días el aumento creciente de la inflación, el avance de la criptomoneda, el reemplazo hasta la completa extinción del dinero en efectivo que nos hace señores de nuestras decisiones. Concurren todas al mismo fin. Quien, agobiado por la situación económica, decide, por ejemplo, alquilar su casa en los momentos en que no la ocupa, está siendo directamente funcional a un proyecto económico trazado exactamente con esas palabras por el señor Klaus Schwab en su primer libro, de los que mencioné en la reunión anterior, titulado La Cuarta Revolución Industrial. Ese hábito de la vivienda compartida es el que permite, como lo diré al final, en la segunda parte, que una inteligencia superior, registrando todos nuestros movimientos, sepa cuándo dejamos nuestro lugar de habitación habitual, donde desarrollamos nuestra vida moral y nuestros afectos, donde están justamente aquellos recuerdos del pasado, esos monumentos, imágenes vivas de nuestros predecesores. Ahora debemos guardarlos, debemos desmontarlos, debemos desidentificarnos con ese espacio propio geográfico, ese tabernáculo, por decir así, de la Santa Familia Católica, de la familia incluso en sí misma, para cederlo a otro que temporariamente podrá realizar allí, por ejemplo, una reunión de directorio de una pequeña empresa o de una mediana empresa.
Posteriormente hay otro tipo de circularidad, que es la circularidad llamada cuántica, la circularidad cibernética. Y aquí hay una doble significación también. Ese quantum cibernético se refiere al modelo, por ejemplo, de la esfera de Bloch, que hace posible la alternancia en nuestra comunicación moral y política de mayores algoritmos. Pero también tiene un significado inferior a este, menos científico, que es la posibilidad del asesoramiento en términos de estrategias de marketing online. Todo, absolutamente todo, nuestra vida se va a desarrollar ahora, como dicen los clasificadores de las generaciones actuales, como la generación GZ. Nuestra vida será online. Y lo que no es online no es vida auténticamente humana, según los mentores de este proyecto. Digo entonces, en ese sentido, hasta los patrones pedagógicos, la educación, se deberá desarrollar en esa dimensión de la esfera cibernética. Y, por tanto, todo será controlable. No olvidemos que el hombre ha fallado, la persona humana ha caído en declive porque ha hecho mal discernimiento de sus pautas educativas, de sus valores morales y además de sus comportamientos respecto del medio ambiente. Por tanto, todo debe ser controlable, registrable y reencausable. Eso en cuanto a esta circularidad, como digo, de carácter económica, que además es cuántica, que además es tecnológica, que además es cibernética. Hay otra circularidad que es una circularidad, le diría yo, religiosa. Una circularidad religiosa que se identifica con la figura perfecta del compás. Creo que los televidentes saben a lo que me estoy refiriendo. Hay aquí una confluencia gnóstica entre el pensamiento antimetafísico cartesiano y los ideales de las sociedades secretas masónicas. Pero además hay una identificación teológica con el modelo perfecto de la espiritualidad hinduista que asume, que hereda el pueblo chino. Esa circularidad, digo entonces, que tiene un carácter religioso, que tiene un carácter casi divino, ya encontramos algún antecedente en la antigüedad en Tales de Mileto, en Parménides, en Anaximandro, pero no es el caso de desarrollar eso aquí ahora. Digo, esa circularidad tiene un carácter fuertemente religioso. El círculo es para el chino el espacio de organización ideal del imperio, pero en el centro, en el vértice, se ubica el poder dominador, homogeneizador y centrífugo del emperador. Diríamos nosotros, en el centro se sitúa justamente el poder mundial, el Estado profundo. No lo vemos, pero está presente. Son las organizaciones transestatales no gubernamentales, imbuidas de esta teología inmanentista, que lo gobiernan todo desde las sombras, eligiendo por mecanismos aparentemente republicanos a sus candidatos más afines para cumplir sus programas de acción, a los que llamamos en el ambiente vernáculo decretos de necesidad y urgencia de 300 y pico de páginas que no se confeccionan de un día para el otro. Hay un sentido también de esta religiosidad circular que afecta a nuestra vida moral y a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la circularidad que marca la moral de la nueva comunidad política es la moral del yin-yang, de lo que no es y de lo que es alternadamente. Me refiero a ese concepto del diferentismo moral llamado resiliencia. No podemos, debemos suspender el juicio respecto del bien y del mal, de lo justo y del injusto, porque todo es alternancia, no oposición ontológica, sino alternancia. Debemos suspender entonces el juicio en cuanto a estos valores decisivos, estos bienes fundamentales, mejor dicho, que son el bien y su negación y su ausencia, que es el mal, o la justicia y la injusticia. Hay también, digo, una espiritualidad circular, en el sentido de que la religión dominante y elegida por la Cuarta Revolución Industrial
y cualquier televidente podrá comprobarlo en su entorno inmediato, es justamente el de la religiosidad hinduista china, a saber, esa fuerza interior que busca en la introspección del yo una fuerza transformadora del mundo exterior. Es aquel nombre que se le da, es aquel nombre rimbombante que se le da al mindfulness, que se le da al yoga, que se le da a todas esas prácticas que en verdad son precisamente traducciones del programa del anticristo, son invocaciones satánicas para buscar dentro de nosotros, que somos tanto como nada delante de Dios, el poder que buscamos justamente al endiosar a la persona humana. Hay una circularidad también de tipo religiosa, en el sentido en que cierra en la pura inmanencia la vida moral y la vida política. Toda nuestra vida se desarrolla en el interior de las ciudades de 360 grados. El orden político ya no es más aquella dimensión trascendente que, comenzando en el espacio y en el tiempo, por la virtud política se eleva hasta la eternidad a través del concepto bidimensional de bien común político. El bien político definido por Klaus Schwab es rigurosamente materialista y economicista. Hay además una circularidad emblemática. Vean ustedes que el emblema por excelencia de la hoja de ruta de la Cuarta Revolución Industrial es nada más ni nada menos que el emblema de la Agenda 2030. ¿Qué indica el emblema de la Agenda 2030? Una figura que es la corona circular. La circunferencia interior señala precisamente los bienes mínimos que necesitamos para la subsistencia en nuestra condición de animal biológico. Y la circunferencia mayor que la envuelve y que la contiene, el tope que no podemos superar en términos de posesión, so pena de dañar el medio ambiente. Es el modelo llamado del donut y es el que mejor se ajusta, unido a lo que dije anteriormente, a aquello de que serás feliz sin poseer absolutamente nada. Este es el fin del mentado capitalismo, como hemos conocido hasta ahora, y la inauguración de esa nueva forma de capitalismo propuesta nada más ni nada menos que por Jorge Mario Bergoglio con el título de capitalismo inclusivo. El capitalismo inclusivo es el modelo apropiado de esta resolución última de la Cuarta Revolución Industrial como totalitarismo anonadante de la propiedad privada. Esta es la propuesta de la justicia aritmética a la que hacía referencia al comienzo de esta primera parte. Dicho esto, entonces, tal vez cabe alguna conclusión parcial. La cuestión es comprender que este movimiento de la Cuarta Revolución Industrial, con la totalidad de sus conceptos, tiene una dinámica que la podemos ver como si fuera en una radiografía mediante la especificación de estas distintas circularidades. Se trata de un movimiento rigurosamente inmanente, digo gnóstico en sí mismo, porque el respeto del medio ambiente, el conocimiento de la ley física y su dominación nos ofrecen las llaves para la salvación de aquel bien preciado que es el bien, estar en el aquí y en el ahora, pero no la salvación eterna. Por último, hay un Dios supremo de la circularidad, ciertamente, está denominado justamente en el último Davos 2024 como la figura del dragón, aquel que deberá entregarle el poder a la bestia. Esto lo formuló expresamente el primer ministro chino Li Qiang cuando llamó a todos los estados del mundo a abrazar el año del dragón. Es el año precedente a la venida del anticristo. Estas son palabras de quienes se han reunido hace poquitos meses, nada menos que en Davos. Bueno, creo que con esto podemos ir redondeando esta primera parte. Acabamos de definir las circularidades de la Cuarta Revolución Industrial para pasar posteriormente a la movilidad, al sentido, a la dinámica de esa circularidad.
Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Continuamos entonces en esta segunda parte examinando ahora la movilidad, las tendencias predominantes de la circularidad que le da sentido a la cuarta revolución industrial. Cabe destacar que hay dos grandes tendencias predominantes que se podrían titular, que se podrían llamar la tendencia del universalismo y la del patriotismo de base comunitaria. Son exactamente intercambiables los términos en mi comprensión. Podríamos hablar de un comunitarismo de base patriótica, metafísica y religiosa, como lo voy a decir en las palabras conclusivas. Pero este universalismo solamente se opone al comunitarismo en la medida en que es unilateralmente racionalista. En realidad, este universalismo es aquel que considera al hombre unidimensional. No lo digo en el sentido de Marcuse, sino en el sentido de considerar tan solo su dimensión racional, su dimensión intelectual. El hombre es un animal apenas racional, menos su dimensión moral, afectiva y su enraizamiento en un hábitat determinado, en un suelo determinado. Escuchamos recientemente algunas postulaciones del actual presidente argentino donde dice enfáticamente que la patria no es el espacio geográfico ni el suelo, sino es el lugar donde me siento bien, es el lugar donde estoy bien, haciendo referencia a esa doctrina epicureísta que une al libertarianismo con el marxismo, a saber, el bienestar solamente económico. También este universalismo puede sí unirse armónicamente con el comunitarismo patriótico y religioso en la medida en que la pauta más elevada de comportamiento y de consideración es la condición del hombre como hijo de Dios, la condición del hombre en cuanto criatura de Dios, con la totalidad de las esferas de su alma. En términos teológicos, en términos aún religiosos, se podría decir que hay un universalismo católico, que vendría a operar así como la causa formal de la totalidad de nuestras vidas. Pero ese universalismo, digo católico, es el que se une con lo que anteriormente dije acerca de un todo que nos hace más perfectos, el todo de la creación. Ese es un todo potestativo, virtual en sentido pleno. En cuanto que el universalismo inmanentista, racionalista, iluminista, que se inspira en el imperativo categórico de Kant, da lugar justamente al otro, al universalismo libertariano, del libertarianismo y justamente del marxismo, que no se le opone, sino que es su lógica consecuencia. Los dos se inspiran exactamente en la misma lógica. Ese universalismo llevado a la figura circular, cuyo vértice es el lugar concreto del emperador, es la actitud concreta filosófica del nuevo orden mundial
del Estado único que succiona para sí la totalidad de las dimensiones de la persona humana. La considera racionalmente, pero da un paso posterior hacia la razón tecnológica para lograr una totalidad degenerativa dominada absolutamente por esa razón tecnológica superior que se llama la inteligencia única, para identificarla con el concepto que impusieron los árabes después de recibir la doctrina de la inteligencia de Aristóteles en el tercer libro del alma. Pero nosotros la conocemos con el nombre de inteligencia artificial. Esa precisamente es la última evolución, el último estadio de evolución de ese universalismo hacia el que vamos aparentemente de modo inexorable. Digo aparentemente porque sabemos que Dios es justamente providente y es el que dirige la historia conforme a un plan, que no es precisamente el del señor Klaus Schwab. Esta es una de las primeras tendencias, hacia un universalismo, digo, unilateral y degenerativo. Pero hay otra tendencia, que es la tendencia del patriotismo. Es aquella que considera al hombre en la totalidad de sus esferas, cabe reiterarlo, y que hace de su vida moral justamente esto que los griegos llaman con la palabra ethos, esa esfera que dependiendo de cómo se escriba esta palabra ethos, se refiere tanto a la buena costumbre moral, regulada por los primeros principios que emergen de ese universalismo positivo, que leído religiosamente es precisamente la ley de Dios, la ley sobrenatural, y leído filosóficamente es esa lectura de la ley de Dios conforme a los límites de nuestra inteligencia, a la que llamamos orden natural, y en el que se inscriben los primeros principios universales y demostrables, indemostrables porque son evidentes por sí mismos. En ese sentido puede haber una convergencia armónica entre estas dos orientaciones, entre estos dos movimientos. Ese patriotismo tiene en el ethos una dimensión, por un lado, como digo, de la buena costumbre moral, la que recibimos de nuestros predecesores en la medida en que se someten y pasan exitosamente el examen de validez de los primeros principios y de los preceptos del Decálogo. Pero además tiene una dimensión puramente terrenal cuando se refiere al ethos en el sentido del lugar geográfico, de la costumbre que emerge de esa combinación armónica de nuestra vida con el clima, con el suelo, con el cultivo del suelo y con el tipo de alimentación y con el tipo de conversación que mantenemos con nuestras familias, con nuestros pueblos, con nuestros municipios y con la nación en sí misma como ese espacio concreto en el que hemos nacido y en el que desarrollamos un legado que ha venido, en nuestro caso, de la España católica. En ese sentido, justamente en ese sentido, es que propongo una unión entre el universalismo católico y el patriotismo de base comunitaria y de base religiosa. En ese sentido hay que llamar a la juventud a un retorno hacia el hogar y no hacia ese movimiento de desarraigo al que nos conduce el universalismo de la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial produce el desarraigo, la succión del hogar, del suelo patrio, del que los jóvenes ya no tienen siquiera en su horizonte, para generarles esa condición sine qua non del nuevo orden político, que es el miedo y la angustia. El que pierde contacto con el suelo, naturalmente anida en su alma, en su corazón, el terror, el miedo y la angustia. Esto lo podrán leer los televidentes en aquella obra de Karl Jaspers, que es tan importante y que ha sido tan importante en nuestra cultura, donde habla sobre el estado espiritual del hombre en la actualidad. Digo entonces, estas dos tendencias, y especialmente este universalismo anonadante que genera el miedo, es la condición psicológica con repercusión moral de lo que se llama el nuevo contrato social. El señor Klaus Schwab, y también aquí nos han propuesto la vicepresidenta anterior, la signatura de un nuevo contrato. Esa es la condición, nuestro consenso tácito o explícito
informado y no informado, para las generaciones futuras. Solo debe pensarse en aquello de la genética, la revolución genética que propone una actitud tal, una operación tal sobre el compuesto biológico y fisiológico de la persona, con un impacto de 100 años por delante que hace distinta a las generaciones futuras. En el sentido biológico estoy hablando. Esos que nacerán bajo la cuarta revolución industrial y que sean hijos de nuestros hijos, sin duda se verán obligados, porque tendrán que pactar sin consenso y aún en estado de necesidad, acosados por la angustia y por el miedo existencial. Pero ahora, luego de desarrolladas estas dimensiones, la pregunta que debemos hacernos es cuáles son entonces las nuevas coordenadas de este orden político, de este engendro político en el que nos propone vivir la cuarta revolución industrial. Lo dije en la reunión anterior, se pretende liquidar el Estado-Nación para estructurarlo en unidades atómicas. Otro día me referiré al modelo epicureísta atomista que esto genera. Unidades atómicas, todas llamadas ciudades de 15 minutos, que van creciendo aceleradamente por todo el mundo, por todo el planeta. Digo entonces, en esa medida es que se desintegra el Estado en Estado-Nación. Pero además, hay una nueva lectura del ordenamiento político, de la comunidad política. ¿Cuál es la nueva causa eficiente? Para la filosofía clásica, esa causa eficiente no era el pueblo, que es una abstracción inexistente, era la autoridad, que es un título a la vez moral e intelectual, es el ejemplo de virtud del gobernante y su clarividencia prudencial la que hacen posible el proyecto realizable aquí y ahora de Estado, de nación, orientada hacia el bien común político. Esa era la causa eficiente en la filosofía clásica tradicional. Ahora, en el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, la causa eficiente es el emperador ubicado en el centro del Estado profundo que succiona, anonadando, desarraigando y reduciendo al hombre a su sola condición biológica, como venimos diciendo. ¿Cuál es la causa final? La causa final es una causa desconocida por nosotros. No es ese concepto bidimensional del bien común político al que antes me referí. Viviendo la justicia política, ganaré el reino de Dios y la vida eterna. El final es incierto, es un final abierto, porque es el final al que nos conduce lo que el señor Klaus Schwab y sus colaboradores llaman la narrativa. Y toda narrativa, según ellos, tiene un final incierto. Nos invitan a un paseo por lo desconocido, hacia el cual solo ellos saben a dónde nos conduce. Naturalmente, esa nueva causa final, esa redefinición de la causa final, subraya, profundiza la angustia existencial y el miedo. Y nos pone en desventaja para signar ese nuevo contrato social. ¿Cuál es la nueva causa material? Digamos por analogía metafórica. No, el hombre no es una materia, es una sustancia en todo sentido, en el sentido pleno de la palabra. En la filosofía atomista, todos los que entienden filosofía atomista saben a lo que me refiero. Estoy hablando de la sustancia ahora en su sentido rigurosamente material. La causa material de este nuevo amorfo político es el hombre en su dimensión rigurosamente fisiológica aún. Fisiológica. La cuarta revolución industrial sabe que debe operar una modificación en el cerebro y en la biología para obtener un estado digitalizado, como hablan los presidentes, esta nueva generación de presidentes jóvenes, como Nayib Bukele, como el propio Javier Milei y otros. ¿Y cuál es la causa formal? Naturalmente ya algo de esto adelanté. La causa formal será ahora ese todo unificante que ustedes conocen con el nombre de Starlink o de Neuralink. Es el primer proyecto que aterrizó en nuestro país con el advenimiento de este proyecto libertario que abre las puertas de par en par al globalismo. Por último, un llamado que es prescriptivo, pero a la vez imperativo. Con esto me quiero distinguir de la proclama de la Cuarta Revolución Industrial. El señor Klaus Schwab va a decir: mi propuesta no es prescriptiva, es un plan de acción que se debe realizar colectivamente a pesar
de las individualidades, a pesar de la persona humana. Esto es un tsunami que marca un momento crucial en la historia. Pasamos a ser otra cosa, querrámoslo o no. Digo prescriptivo porque comprendemos que el hombre es esto, esa es una libertad que se dirige con rectitud hacia el bien común político. Llamamos a los jóvenes, es un llamado a los jóvenes, precisamente a retornar sobre una patria que se abre a la eternidad y a las naciones del mundo, a llevar la auténtica cultura cristiana, a llevar las auténticas raíces del occidente cristiano, las auténticas raíces católicas. Es un llamado a los jóvenes a volver a encontrar en sus hogares esa fuerza dimanante y transformadora que no está en el yo personal que propone el yoga, sino justamente en esa totalidad que los padres representan y que llamamos la patria. Quisiera ir redondeando un poco mis reflexiones, una vez más, subrayando la falsificación de la nueva derecha cuando les propone a los jóvenes atrincherarse detrás de una cierta batalla cultural que defiende las posiciones de los libertarios. No hay posibilidad alguna más que de conducirlos ordenadamente, adormecidos, en forma terapéutica inclusive, hacia el totalitarismo. Lo sepan o no lo sepan. La única batalla posible frente a las circularidades en que se nos pretende encerrar y a sus movimientos inherentes, la única posibilidad es el retorno precisamente a esa fuerza transformadora que solamente emerge de la cruz de Cristo, que será en estos días precisamente recreada por la liturgia católica. Es exactamente a eso a donde tenemos que regresar, al alfa que nos reconduzca hacia el omega, que es un círculo también, pero de carácter trascendente en el pleno y estricto sentido de la palabra. Sin la recuperación de esa dimensión elevada, justificadora de la totalidad de nuestra conducta, toda batalla está perdida de antemano. También, especialmente, la de la nueva derecha. Debemos ser en esto suficientemente enfáticos. Finalmente, un llamado a la reflexión. Recordarán todos ustedes que en tiempos no muy lejanos, el mundo entero, el planeta que aplaudía a la misma hora, respetando los usos horarios, se había adherido a una canción que es el símbolo de la moralidad circular hinduista. Me refiero a esa canción Resistiré. Resistiré está tomado justamente de un poema de La Fontaine, en que cuenta la historia del roble y del junco. No es precisamente otra cosa que una resiliencia que se conforma con el mal y la injusticia en la esperanza de que saldrá de allí algo nuevo, fortalecido, lo cual es ontológica y moralmente falso. Resistiré. Si ustedes lo escuchan detenidamente, también marca el sentido de una circularidad en la que todo el planeta quedó encerrado, incluso mediante un consentimiento afectivo, mediante un conocimiento rigurosamente afectivo e irreflexivo. Recuperamos entonces el concepto de patria abierta a las naciones, pero principalmente hacia la trascendencia, despegada de toda connotación afectiva, sentimental, romántica, pero ciertamente abierta a la auténtica moral y política que emerge de los grandes principios universales, como dije, que se demuestran por sí mismos. Con esto, con estas palabras, podemos cerrar nuestra reunión de hoy y dejar abierta la próxima, donde iremos desglosando distintos aspectos que han concurrido a través del tiempo a estructurar lo que hoy se llama el nuevo orden mundial. Esto no vino de un día para el otro, ni se desató con los disruptores cisnes negros a los que se nos hace referencia, sino que es la lógica consecuencia de un proceso que cuanto menos comienza con el nominalismo del otoño de la Edad Media. Muchísimas gracias a todos y nuevamente damos gracias ante todo a Dios y llamamos precisamente desde esta cátedra improvisada desde TLV1 a vivir intensísimamente
este sacrificio de la cruz de Cristo en aras de la redención de este mundo. Piensen ustedes, televidentes, que la cuarta revolución industrial, más allá de todas las determinaciones que hemos tratado de discriminar, constituye el ataque más frontal y sin precedentes, y además simultáneo, específicamente contra Dios, contra su santo nombre y contra su obra, que es la creación. No se busca el dinero aquí, se busca el deseo de ser como dioses. Ese es el ideal del señor Klaus Schwab y de sus colaboradores, de sus cómplices, digámoslo con más propiedad. Agradezco entonces la atención dispensada y por supuesto quedamos esperando a la próxima posibilidad de encontrarnos en la cámara de TLV1.